Quien piense que en Peppa Pig solo pasan cosas buenas está muy equivocado, de verdad. ¿Sabías que los personajes de esta caricatura a veces hacen cosas extremadamente crueles? Destructora de computadoras. La propia Peppa, que se supone que solo debería ser una cerdita a la que le gusta divertirse con sus amigos, tiene sus momentos malintencionados. Uno de ellos ocurre cuando ella y George se sientan en el regazo de Mamá Pig, quien está trabajando en la computadora. Fue muy buena onda de parte de Mamá Pig dejar que los dos entraran a la oficina mientras ella estaba trabajando, así que Peppa y George debieron haber sido muy respetuosos. Sin embargo, la cerdita terminó siendo todo lo contrario cuando empezó a golpear el teclado como una loca, justo después de que Mamá Pig le dijera que no hiciera eso, principalmente porque eso provocó que la computadora dejara de funcionar, lo cual es algo muy serio si recordamos que esa es la herramienta de trabajo de Mamá Pig. Peppa simplemente interrumpió el trabajo de su mamá, y si la computadora se hubiera descompuesto por completo, la familia Pig habría tenido que gastar mucho dinero para arreglarla. ¿Te imaginas todo el daño que esa cerdita pudo haber causado? Y todo solo porque desobedeció a su mamá. Por suerte, Papá Pig logró solucionar el problema y hacer que la computadora volviera a funcionar. Sin embargo, Peppa no recibió ningún regaño de verdad por lo que hizo, y tal vez esa sea la razón por la que toma este tipo de actitudes de vez en cuando. Esta es apenas la primera de las 11 veces que los personajes de Peppa Pig fueron crueles. ¿Estás listo? Porque ahora comienza otro increíble Cine Wave. Bola de nieve. Aunque Peppa tiene sus momentos de mala conducta, pocos creerían que sería capaz de agredir a George. Pero eso realmente ya pasó. Sí, así como lo oyes. La cerdita llegó a golpear a su hermano menor una vez. Esto ocurrió cuando los dos estaban jugando a lanzarse bolas de nieve el uno al otro. El juego estaba súper divertido y sano, hasta que Peppa simplemente hizo una bola de nieve más grande que el propio George y se la lanzó al pequeño, aplastándolo. Es obvio que George empezó a llorar después de eso, porque debió haber sido bastante doloroso ser aplastado por una bola de nieve gigante. Peppa no parece haber hecho esto a propósito, ya que se quedó en shock al darse cuenta de que su hermano menor había comenzado a llorar. Probablemente se emocionó demasiado y lo hizo sin pensar en las consecuencias, lo que provocó un arrepentimiento instantáneo. ¿O será que la cerdita es simplemente una gran actriz y siempre tuvo la intención de lastimar a George? Cortar árboles. En este punto no hay dudas de que Peppa puede ser una pésima persona cuando quiere, pero Susie también tiene un carácter algo cuestionable. Esto nos hace preguntarnos si la cerdita la influenció o si ambas son mejores amigas precisamente porque las dos son un poco crueles. Pero la crueldad de Susie llega a otro nivel, ya que incluso llega a desear que otras personas pierdan la vida. ¿Suena exagerado? Pues eso es exactamente lo que vemos en el episodio en el que la tortuga de la doctora Hamster queda atrapada en un árbol, porque la primera idea de la oveja es tirar el árbol, algo que seguramente terminaría matando a la tortuga. Claro que dar una mala idea por sí sola no significa necesariamente que Susie sea mala o desea hacerle daño a los animales, ya que es una niña y pudo haber tenido esa idea sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, la situación cambia cuando Susie sigue sugiriendo que derriben el árbol durante el resto del episodio, incluso cuando varias otras personas suben al árbol y quedan atrapadas en él. Hasta un niño de 2 años se daría cuenta de que tirar ese árbol podría quitarle la vida a todas esas personas, pero eso no impide que Susie lo siga sugiriendo. Esto no es inocencia, sino un deseo aterrador de provocar una tragedia terrible. ¿Qué le pasa a Susie? Pésimo conductor. Papá Pig es querido por casi todos los fans de Peppa Pig, porque es uno de los personajes más relajados de la serie. No humilla a nadie, no discute ni hace nada por el estilo. Aún así, incluso él ya hizo algo bastante cuestionable. En el episodio en el que la familia Pig viaja a Italia, Papá Pig renta un auto y empieza a manejarlo. El problema es que, por estar en Italia, las cosas son diferentes, y él no se da cuenta de que está manejando en sentido contrario, lo cual es extremadamente peligroso y podría causar un accidente de tránsito terrible, poniendo en riesgo tanto a la familia Pig como a los otros conductores que estaban en esa calle. Lo más gracioso es que todos los autos a su alrededor estaban tocando el claxon para que Papá Pig dejara de manejar como loco, pero él fue tan tonto que pensó que solo lo estaban saludando o algo por el estilo. Es claro que Papá Pig no tenía la intención de ser cruel, pero fue muy irresponsable para ser un adulto que tiene hijos. Si algún conductor hubiera chocado su auto contra el de él,
ese habría sido el último episodio del programa. Si tú también crees que los personajes de Peppa Pig pueden ser bastante malvados de vez en cuando, comenta aquí abajo #cruel. Abandonando el señor Toro. La Madame Gazella puede ser una excelente maestra, pero tiene un lado insensible que a veces sale a la luz, especialmente cuando está hablando con otro adulto. En un episodio, Madame Gazella necesita ir al dentista en medio de una clase y se da cuenta de que no puede dejar a los niños solos. Entonces aparece el señor Toro y Gazella le pregunta si puede cuidar a los niños mientras ella va al dentista. El problema es que, incluso antes de que el señor Toro tenga la oportunidad de responder, Madame Gazella sale de la escuela y se va al dentista, lo que obliga al señor Toro a quedarse con los niños para que no se queden solos. Esto fue una falta total de respeto hacia el toro. ¿Te imaginas si él tuviera un compromiso importante y tuviera que cancelarlo porque esa maestra loca lo dejó con un montón de niños que necesitan supervisión? Gazella se aprovechó por completo de la amabilidad del señor Toro. Arreglando el piso. El señor Toro tampoco es ningún inocente. En ese mismo episodio en el que Madame Gazella lo puso a cuidar a los niños, él también hizo algo nada agradable. Al darse cuenta de que el piso de la escuela estaba crujiendo, el señor Toro decidió arreglarlo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, el problema es cuando empieza a exagerar. En lugar de simplemente arreglar el piso, el señor Toro quita todo el piso de la escuela y deja solo un montón de tierra en su lugar. Cuando Madame Gazella llega, todavía tiene el descaro de decir que hizo que el piso dejara de crujir, cuando eso solo pasó porque quitó el piso por completo. Parece incluso que el señor Toro tuvo buenas intenciones aquí, pero, siendo sinceros, creemos que solo hizo esto para vengarse de Madame Gazella por haberlo obligado a cuidar a los niños, y ella se lo merecía. La clínica de la doctora Hamster. Sin embargo, hay otra ocasión en la que el señor Toro hizo algo bastante cruel, y en este caso, su víctima ni siquiera había hecho algo malo. La doctora Hamster es simplemente una veterinaria a la que le gusta cuidar animales, pero un día el señor Toro apareció de la nada con varios equipos de demolición para destruir su clínica veterinaria. ¿El motivo? El señor Toro estaba construyendo una nueva carretera y necesitaba demoler la clínica para poder continuar con la obra. No le avisó a la doctora Hamster y mucho menos le pidió permiso, lo cual es algo extremadamente incorrecto. Si la clínica de la doctora Hamster hubiera sido destruida, ella habría perdido su trabajo y sufrido una gran pérdida económica. Y todo esto se habría resuelto fácilmente si el señor Toro se hubiera dado cuenta desde el principio de que solo tenía que hacer que la carretera rodeara la clínica. ¿Puedes creerlo? Expulsando a George. Así es, el incidente de la bola de nieve no fue la única vez que Peppa fue cruel con George. De hecho, tiene varios momentos en los que actúa como una pésima hermana, razón por la cual muchas personas sienten cierta pena por George por tener que lidiar con esta niña todos los días. Pero la verdad es que al pequeño le encanta jugar con Peppa, como vemos en el episodio en el que él y Richard están en la casa del árbol con la cerdita y sus amigas. Los dos están tranquilitos, 100% bien portados, pero aún así, Peppa decide expulsarlos de la casa del árbol solo por ser niños, lo cual no tiene ningún sentido. Ellos quedan muy lastimados, con toda razón, y comienzan a llorar por eso. ¿Qué le costaba dejarlos jugar con ellas? Nada, absolutamente nada. Lo que Peppa hizo en ese episodio fue totalmente innecesario. Suscribirse al canal es tan bueno como ver tus animaciones favoritas. ¿Le damos clic? George, resfriado, otra vez en la que Peppa trató mal a su pobre hermano menor, fue en el episodio en el que George se resfrió por haber jugado bajo la lluvia. Obviamente empezó a sentirse mal, pero Peppa no creyó que George estuviera enfermo. De hecho, incluso llegó a decir que no se veía tan mal, dando a entender que su hermano solo estaba fingiendo para recibir la atención de sus papás. Peppa solo cambió de opinión cuando el niño soltó un estornudo enorme directamente en su cara, algo que definitivamente se merecía. Aún así, siguió minimizando la situación de George. Durante la noche, su hermano estuvo tosiendo a causa del resfriado. Peppa debería haber imaginado que George estaba sufriendo, pero en lugar de simplemente desear que su hermanito se mejorara, le dijo que dejara de hacer tanto ruido, como si George estuviera tosiendo a propósito o algo por el estilo, lo cual no tiene ningún sentido. Susie abandona a Peppa. Llegó el momento de hablar de otra cosa nada agradable que hizo Susie. Como bien sabemos, ella y Peppa son mejores amigas, y el hecho de que ambas sean un poco malintencionadas de vez en cuando, tal vez las haya ayudado a conectarse, pero el verdadero problema es cuando una le hace algo malo a la otra, y eso es exactamente lo que Susie le hace a Peppa cuando todo el grupo de la escuela va a acampar en un bosque.
Las dos se fueron a dormir en la misma tienda de campaña, pero pronto empezaron a sentir miedo. Entonces, adivina qué hace Susie. Sale de la tienda y corre directo a la tienda de Madame Gazela. Así es, abandonó a Peppa, aún sabiendo que su mejor amiga se quedaría completamente indefensa al ser dejada sola. Esto da a entender que tal vez a Susie no le importa de verdad Peppa y que siempre va a elegir ayudarse solo a sí misma en situaciones de peligro. Falsa acusación. La propia Peppa ya había tratado a Susie de una manera nada agradable, llegando al punto en que incluso dejaron de ser amigas por un tiempo. Esto ocurrió cuando la cerdita acusó a Susie de estar haciendo trampa en un juego, a pesar de que no había ninguna prueba de ello. Al parecer, Peppa solo se molestó porque estaba perdiendo y decidió acusar a su mejor amiga para no tener que lidiar con el hecho de que era pésima en ese juego. Para empeorar las cosas, la cerdita se negó a admitir que estaba equivocada hasta el final y solo pidió disculpas cuando Papá Pig hizo que ambas se disculparan al mismo tiempo. Pero la disculpa de las dos fue totalmente falsa, solo para que pudieran volver a ser amigas. Si te gustó este video, hay 2 más listos en la pantalla. Solo haz clic y sigue viéndonos. Gracias y hasta pronto.